Si nos fijamos en el gráfico, el precio de Entel lleva cayendo 10 años y eso ya algo te dice. La otrora todopoderosa empresa de telecomunicaciones pareciera estar cayendo en desgracia sin parar. ¿Será acaso que la competencia le está pasando factura? ¿O será quizás que al negocio le está yendo mal? ¿O será que el señor mercado está un poquito irracional? Toca averiguarlo. Comencemos. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, su amigo el inversor chileno Luis. Para quienes no me conocen aún, les traigo un nuevo video. Voy a poner en pausa esta semana el análisis de resultados, que les gustó bastante esos videos, dado que esta semana reportaron muy poquitas empresas, así que preferí retomar el análisis individual, y una de las pocas empresas que reportó fue justamente Entel. Por eso preferí matar dos pájaros de un tiro, ver su estado, ver cómo le está yendo y analizar también a la empresa. Así que no perdamos más tiempo y averigüemos por qué Entel en el 2012-2013 se valía 10.000 pesos por acción y luego de eso no ha parado y no ha parado de bajar hasta llegar hasta los 3.000 pesos por acción en los últimos años. Pareciera los últimos meses que está empezando a repuntar, pero ¿eso tendrá algún futuro? ¿Irá a alguna parte? Estamos analizando el negocio de Entel, tratemos de entender cómo gana Lucas Entel. Y aquí les presento el mercado que atiende Entel. Esta información la saqué de la memoria. Vemos que atiende el mercado de las personas en Chile, lo que es telefonía, internet móvil. Podemos ver en el detalle otro tipo de actividades, por ejemplo carrier billing, que en el fondo está asociado con Netflix, Spotify, Google para cobrar las cuentas, o los servicios de hogar como telefonía o televisión. No nos vamos a centrar mucho en eso por lo demás. El mercado empresa, que en el fondo es la misma telefonía e internet que le brinda a las diferentes empresas. El mercado corporaciones, que ese está más enfocado a las organizaciones tipo estatales, servicios de telefonía o de internet quizá un poquito más específico, con, como aquí dice, soluciones tecnológicas. También tiene un área en Perú que es exactamente lo mismo que en Chile, telefonía, internet móvil fijo, y un mercado mayorista que, como indica acá, puede ser el tema del arriendo por el tema de roaming, arriendo de redes, etcétera, etcétera. Ese es más o menos el global de lo que hace Entel. Si tú quieres saber el detalle de todo lo que abarca Entel, te recomiendo leer esta información en la memoria. Y de todo lo que acabamos de ver, nosotros queremos saber cuáles son los focos fuertes que tiene Entel. Y si nos fijamos en las ventas que tuvo el año pasado, que alcanzaron 2.700 billones de pesos, tenemos que los ingresos en Chile alcanzaron 1.100.000.000, y en Perú también alcanzaron 1.000.000.000, un poquitito más, ¿ya? Y el resto de las áreas, dígase mercado empresa, mercado mayorista o mercado de las corporaciones, entre todas alcanzaron más o menos 500.000 millones de pesos. Entonces nos damos cuenta que la telefonía en Chile y en Perú de personas son básicamente las que se llevan el 80% de los ingresos que tiene Entel. Entonces no es que las demás áreas no sean importantes, solo que la área de telefonía es la más fuerte. Y ya les mostraba en la intro que Entel estos últimos años ha tenido una fuerte competencia, muy fuerte competencia, principalmente con WOM. WOM se lo ha estado comiendo todas las operadoras, sin perjuicio que las demás operadoras como Movistar nos han quedado atrás. BTR salió con Claro, entonces es un mercado bastante competitivo, entonces no te puedes quedar ahí sin hacer nada. Pero ya metiéndonos un poquito en los números de Entel, tenemos aquí por ejemplo el resumen de los ingresos, que si te fijas aquí en la parte izquierda, en los últimos 4 años los ingresos han ido creciendo más o menos al ritmo de un 5-7%, que no es nada malo, cubre la inflación, te cubre el crecimiento país, es un buen ritmo en general. Pero si nos fijamos en la magnitud y las cantidades que han ganado, por ejemplo lo que te decía el último año, 2.600 billones de pesos, si nos vamos después al resultado neto, vemos que es una ínfima parte. Lo calculo ahí a la rápida. Finalmente el margen neto de utilidad es del 3% prácticamente. Eso es muy poco, o sea, tienes que vender mucho para ganar muy poco. Y ya vamos a ver después más adelante a qué se debe esto, pero ya te adelanto que Entel tiene que gastar mucha plata en CAPEX, en mantener sus instalaciones, estar a la vanguardia tecnológica, de lo contrario muere. Y aquí es lo que yo te estaba diciendo, en los últimos años Entel ha tenido que estar gastando en el orden de 400 a 500 billones de pesos para ir manteniendo su estructura tecnológica. Y si nos fijamos en la parte de abajo, vemos cuánto representa ese CAPEX respecto a todas las ventas. Entonces todos los años nos estamos gastando el 20% de las ventas en CAPEX. No es poca plata. Ya vamos a retornar más adelante a los números, los vamos a ver en específico para ver cómo va el negocio, pero antes, como siempre, entendamos un poquito quiénes son los dueños de Entel para ver si los intereses de quienes dirigen la compañía están alineados con el resto de los accionistas. Y como podrás ver, prácticamente el 55% de la empresa lo tiene el grupo Altel, que a su vez en el fondo el control
controlador es la empresa Almendral, que también cotiza en bolsa. Y el resto ya está distribuido en los fondos de pensiones, los inversionistas extranjeros, y el 18% seguramente queda para el resto, o sea, el inversionista retail, tú, yo o cualquier otro que quiera comprar Entel de forma individual. Y si nos fijamos en los nombres del directorio o del grupo ejecutivo, tenemos a don Juan Hurtado, Luis Felipe Casitúa, Bernardo Mates, Richard Bucci. Y si nos vamos al lado ejecutivo, como les decía, el gerente general es Antonio Bucci. Luego la misma empresa nos indica que esta gente tiene un porcentaje de propiedad de Entel, por lo tanto podríamos entender que ellos como ejecutivos están alineados con la empresa. Es bastante poco el porcentaje, sí, pero algo tienen. Entonces veamos qué capacidad tiene el directorio, qué capacidad de apriete tiene con los ejecutivos. Entonces, si nos vamos a la empresa Almendral, al grupo que controla Entel, tenemos que a su vez tiene bastantes subgrupos dentro del que controlan Almendral. Por ejemplo, tenemos el grupo Mate, tenemos el grupo Fernández León, el grupo Hurtado Vicuña, y así. Entonces ya nos llama la atención que si tenemos el grupo Mate, y tenemos un director del grupo Mate, Bernardo Mate, Juan Hurtado, tenemos aquí el grupo Hurtado Vicuña, a don Juan José Mac Aulife, no sé si lo pronuncio bien, que es parte del grupo Fernández de León, aquí lo tenemos. Y buscando un poquito más los nombres que no calzan con los grupos controladores, sí nos encontramos con don Luis Felipe Casitúa, que me encontré una noticia que dice que es el hombre de confianza del grupo Mate. Y luego tenemos al gerente general, don Marco Bucci, que también está dentro de los planes del grupo Hurtado desde el 2009, o sea, es el hombre de confianza del grupo Hurtado. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo este resumen? Que tanto en el grupo ejecutivo como en el directorio están los intereses bastante alineados, porque en el fondo son los accionistas principales del grupo Entel a través de Mendral. Por lo tanto, son los principales interesados en que la empresa le vaya bastante bien. No van a estar ahí para que la empresa le vaya mal o quedarse con todos los beneficios. No va por ahí el tema. Por lo tanto, podríamos decir que están bastante alineados con el resto de accionistas. Ya siguiendo un poco con los riesgos que puede tener Entel, nos encontramos claramente con el tema de la evolución tecnológica, como ellos mismos lo identifican, en el que o te actualizas o mueres. Esto me recuerda, por ejemplo, al grupo BTR, que mientras Movistar y otras empresas estaban haciendo la instalación de la fibra óptica, ellos siguieron con su internet de cobre ante la tecnología antigua, muy confiados en que tenían en su momento una posición dominante en el mercado, se durmieron en los laureles y hoy día BTR se tuvo que aliar con Claro y cada vez BTR tiene un peso menor dentro de la industria nacional, con muchas pérdidas, porque la competencia en este sector es brutal. Entonces tú tienes que estar actualizándote constantemente, haciendo mucha inversión. No te puedes dar el lujo de decir, no, sabes que no voy a invertir y las utilidades me las voy a dejar y las voy a repartir a los accionistas. Eso te va a durar un año. En 2-3 años con el cambio tecnológico, si no lo hiciste, se te van a escapar todos los clientes. Obviamente está el riesgo regulatorio, que en el fondo el Estado es el que te regula todo el tema de la frecuencia electromagnética o te va dictando las normativas que tú tienes que hacer. Por ejemplo, que cuando instales el 5G o la fibra óptica tienes que llegar a ciertos sectores rurales, que desde el punto de vista económico quizás no es muy rentable, pero que te lo exige la normativa. O hace no mucho que se hizo la licitación por las frecuencias del 5G, el 4G no me recuerdo, y el regulador se echó para atrás, hubo todo un tema ilegal, y si la empresa ya estaba invirtiendo en la instalación de esas redes, podría haberse perjudicada, producto que tuvo que devolver la concesión. Es todo un tema complicado y el tema regulatorio. Hace no mucho leí también que se cambió la definición de banda ancha. A partir de cierta velocidad, tú le puedes decir a tu internet que es banda ancha. Por lo tanto, si tu internet no cumple ese estándar, no lo puedes llamar como tal, y eso desde el punto de vista del marketing te puede quitar muchos clientes. Entonces es muy complicado el tema regulatorio, te asfixia mucho. Luego tenemos aquí abajo la tasa de interés y el crédito, que sabemos que son cosas que pueden apretar a cualquier tipo de empresa. Sabemos que las tasas están muy altas, vamos a ver cómo anda la deuda de Entel. El tipo de cambio también, porque tiene deuda en moneda extranjera, también vamos a darle en su perfil de vencimiento. Y aquí hay un riesgo que no te comenta la empresa, que es lo que te decía en un principio, la competencia. Tienen muchos actores que están ahí peleando su cuota del mercado, tratando de llamar la atención, bajando precios que te obligan a bajar a ti, innovando, poniendo nuevas tecnologías que si tú no le copias va a quedar atrás. Entonces es muy complicado este sector, es demasiado competitivo y la competencia para nosotros como usuarios nos hace súper bien, porque hoy en día Chile tiene de los planes de internet más bajos del mundo y la velocidad de las mejores. Se podría decir que es uno de los pocos mercados que podemos decir que el capitalismo funciona bastante bien para el usuario, pero desde el punto de vista de la empresa, no, pues lo pasa bastante mal porque tiene que gastar muchos recursos en eso. Yo diría que ese sería quizá el verdadero riesgo de Entel, el tema de la competencia, que es muy dura.
ahora, porque el avance tecnológico ellos siempre van a la vanguardia y el tema regulatorio también lo cumplen siempre, de hecho lo cumplen con bastante antelación. Estaba leyendo por ahí una noticia que te instalaron la red 5G mucho antes de los plazos que el Estado le había indicado. Otras empresas no llegaron en los mismos tiempos, así que bien por Entel. Y ya vamos a pasar a ver los números en el estado de resultados, pero antes te quería mostrar esta lámina que estaba en una de las presentaciones, en donde del 2019 al 2021 vemos como el flujo de caja libre finalmente cada año es menor. Y este del 2022 está muy distorsionado por la venta de uno de sus activos, que ya lo vamos a ver, que infló mucho el beneficio o los flujos, como lo quieras ver, pero lo cierto es que por el mismo negocio cada vez el tema va peor. Y por último, antes de pasar a los estados de resultados, vamos a ver cómo va el tema de la deuda, que es lo que yo les estaba comentando. Según lo que nos presenta la empresa, ellos tienen un ratio de deuda financiera neta EBITDA que en los últimos años ha variado desde los 2,6 y ahora último está en 3,2. Y si yo veo ese mismo ratio en la plataforma Ticker, vemos que tenemos más o menos unos números similares: 2,9, 4,3, 3,5, 3,4, 4, 3,4, 2,8 el 2020 y ahora último 3,65. Y la empresa me dice 3,21. Ahí quizás tocaría hacer el cálculo manual uno mismo para quedarse más o menos con el número exacto, pero al margen de eso ya sabemos más o menos el número cercano, que es 3, y ya he dicho otras veces que, para quienes no han visto mis otros videos, en el cual hasta un ratio de 2 es bastante tolerable, aceptable, saludable. Entre 2 a 3, perfecto, te lo acepto siempre y cuando el negocio vaya bien. Sobre 3 ya empieza a ser crítico. Y dependiendo del tipo de empresa podríamos tolerar un poquito más, pero ojalá nunca más de 3. Ese sería nuestro límite sano, digamos. Entonces, si ya estamos llegando a un punto de 3,2, yo pondría ojo ahí con Entel. Hay que ir viendo cómo evoluciona la deuda. Y si nos fijamos en el perfil de vencimiento, vemos que en el 2023 no deja de tener una buena cantidad de deuda que se le está venciendo, y obviamente el negocio no está generando plata como para pagarla, por lo tanto va a tener que pedir nueva deuda. Y vemos que esta que está en gris es bono internacional, lo más probable es que esté en dólares, por lo tanto va a empezar a pagar muchos intereses por la deuda en dólares, que está bastante alta la tasa de interés. En Perú lo desconozco, pero no deja de ser. Esperemos que en 2024-2025 baje un poquito la tasa, porque de lo contrario también le va a pegar. Tenemos unos perfiles bastante próximos. Yo creo que en 2026 ya la tasa va a estar baja, y vemos también otras deudas importantes pero que están a muy largo plazo, así que esa no revierte, cuidado. Pero me preocupa esta del 2023, que lo más probable es que la empresa va a tener que empezar a pagar mucho más. Y si el negocio no está yendo bien, ahí, ojo, podríamos estar con problemas. Y antes de ver los resultados del último trimestre para ver cómo le está yendo, quería echar una miradita rápida al último año para ver cómo han evolucionado sus números año a año. Y vemos que del 2021 al 2022 la utilidad se disparó bastante, pero eso tiene trampa. ¿Por qué? Porque tenemos este ítem, el ítem de otra ganancia, que fue por la venta, que te lo estoy mostrando, la venta de este data center que hizo a la empresa Equinix, por el que se embolsó más o menos 736 millones la venta y ganó alrededor de 500.000. No me recuerdo el número exacto, pero anda por ahí. Entonces toca normalizar para ver realmente cuánto ganó el 2022. Vemos que el 2022, dejando de lado esa ganancia extraordinaria por la venta del data center, ganó 213.000 millones de pesos versus los 294.000 millones en 2021. O sea, ganó bastante menos, un 20, un 30% menos. Entonces no tenemos que engañarnos con esos números maravillosos que se ven en el global, porque tienen trampa. Ya, pero tratemos de desglosarlo un poquitito más. Ganó más por los ingresos por la venta, por lo que hace Entel. Gastó más en empleados, un 20% más aproximadamente, que tendrá que ver mucho con la inflación. Gastos por depreciación y amortización, que esto es contable, lo podemos ignorar de momento. Y los otros gastos, que en el fondo deben ser los gastos asociados a las ventas, que creció casi al mismo ritmo de las ventas, por lo tanto no hubo un beneficio real. Y si se te disparan los costos por los empleados, eso explica por qué estáis ganando menos finalmente. Tuvo mucho ingreso financiero porque producto de las ventas tuvo mucho efectivo que lo tuvo en algún depósito, por lo tanto los ingresos financieros fueron bastante buenos. Y aquí tenemos una muy buena noticia, que año a año Entel prácticamente los costos financieros se les mantuvo. Así que podríamos decir que está haciendo un buen manejo de la deuda. Aquí tuvo una pérdida importante tanto el 2021 y 2022, que le quitó bastante del beneficio, que tiene que ver con el tema de unidades de reajuste, que yo le eché una miradita y es por pérdidas que tuvo con instrumentos derivados o por reajuste con algunos bonos que tenía. Entonces, claro, no le pegó mucho el tema de los intereses, pero sí le pegó por el tema de los bonos. Ya, pero raya para la suma, finalmente ganó mucha plata más respecto al 2021, pero tiene que ver por este efecto de la venta de los data centers. Si uno quitara ese efecto, pues lo más probable es que no haya ganado 1.500, sino que haya ganado 150, 200 pesos por acción. No puedo hacer el cálculo exacto porque no sé cuánto de estos 544
contratos finalmente se fueron en impuestos, asociados a las unidades de reajuste, qué sé yo. Pero debía andar en ese orden, tampoco te calientes tanto la cabeza. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que lo más probable, si ganó 200 y el 2021 ganó 250, ya estás teniendo ingresos menores producto del negocio. Vámonos al último estado de resultados para ver más o menos si se repite la misma historia. Y ya sea si lo veas a 3 meses o a 6 meses, las ventas que está teniendo Entel son menores. Está ingresando menos lucas por planes de telefonía, qué sé yo. Eso ya nos muestra que el negocio no está yendo bien. La buena noticia, al menos lo que indica aquí, es que los gastos por empleado prácticamente se le han mantenido, no se le han subido. Que no es algo que le esté pasando a la mayoría de las empresas. En general, si lo vemos por pérdidas por deterioro, otros gastos, estos más o menos han disminuido respecto al año anterior. Por lo tanto, está haciendo un manejo bastante bueno Entel de sus costos. Ahora, ¿está ganando más o menos que el 2022? Hay que normalizar. Y quitando las otras ganancias que dijimos que era por el tema de la venta de los data centers, tenemos que el 2022 finalmente ganó 60 mil millones de pesos. Y este año ganó 66 mil, perfecto, está ganando un 10% más Entel, así que hasta ahí súper bien. O es lo que podríamos pensar, porque si lo vemos a 6 meses, el 2022 ganó 126 mil millones de pesos y a los primeros 6 meses del 2023 van 72 mil millones de pesos, bastante menos. O sea, pareciera ser que tuvo un buen trimestre, pero el primer trimestre debe haber sido muy malo para que en el global, en 6 meses, esté ganando prácticamente la mitad, un poquitito menos. Así que ojo con Entel, que al parecer el negocio sigue la misma tónica de lo que estábamos viendo. Los ingresos financieros están empezando a disminuir bastante, le disminuyeron la mitad. Seguramente toda la plata que tenía Entel por la venta de su activo ya la distribuyó, ya pagó deuda, no tiene mucho efectivo y ese, al no tener efectivo en depósito, le está generando obviamente menos intereses. Pues. Aquí se nota. La buena noticia es que de la misma forma como tienen menos ingresos financieros, los costos financieros, generalmente los pagos de intereses, también están bastante menores. Así que viene Entel ahí controlando los costos. Lo mismo por las unidades de reajuste, los contratos derivados o los intereses por los bonos, también está teniendo un gasto menor. Así que muy bien en ese sentido. Entonces, entendiendo que el 2022 tenemos una utilidad muy manoseada, muy cambiante por el tema de la venta de los activos, quedémonos con esto del 2021, que ganó en 12 meses 250 pesos por acción. Y si nos vamos al trimestre, ganó 75 y en 6 meses 84. ¿Qué crees tú? ¿Que el primer trimestre fue malo en particular o va a ser la tónica de los siguientes trimestres? Multiplicamos la utilidad semestral por 2 para ver una proyección anual. ¿Tú crees que va a ganar 168 pesos por acción en el año? ¿O crees que los siguientes trimestres va a repetir estos 74 pesos por acción, que si lo sumamos a lo que ganó en este semestre, tendríamos 230 pesos por acción? Tocaría hacer el análisis por trimestre si tiene variaciones muy importantes o bien fue muy malo el primer trimestre y debería mantenerse en el siguiente. Sea cual sea el caso, la ganancia que debiera tener Entel en el año debiera andar en el orden de los 200 pesos por acción, un poquito más, un poquitito menos. Esto netamente por el negocio. Si Entel eventualmente vende otro activo, que lo vamos a ver a continuación, obviamente podría tener el mismo efecto que el 2022 y la utilidad dispararse, pero tenemos que entender que sería por un efecto puntual. Siempre tenemos que normalizar para ver cómo va el negocio. Y hablando del negocio, ¿cómo le ha ido Entel en el global? Y echándole una mirada rápida en la plataforma Ticker, vemos que en los últimos 10 años, el 2013 vendió 1.628 billones de pesos y este último año vendió 2.540. Si nosotros vemos la tasa de crecimiento anualizada, eso es más o menos un crecimiento del 5%. Perfecto, no está nada mal. Cubren la inflación, que a veces más, a veces menos, va más o menos en línea con el crecimiento del país, la tasa de crecimiento de clientes, qué sé yo, pero esto se traduce finalmente en utilidad, en beneficio. Y lo que te comentaba yo, los márgenes son muy chiquititos en Entel, por lo tanto da lo mismo que tú vendas mucho, finalmente la utilidad va a ser muy poca. Voy a quitar aquí las ventas para que dimensionemos mejor la utilidad. Y fíjate, del 2013, que fue un año que podríamos decir que fue bueno, después del 2014, 2015 fue horrible, tuvo pérdida el 2015, 2018 también tuvo pérdida, 2016, 2017 ganando muy poquito, y recién el 2019 ganó algo similar al 2013. Le ha costado mucho a Entel ganar plata. Y esta columna gigante del 2022 está muy tergiversada por el tema de la venta del activo. Si lo analizamos por ganancia por acción, el 2019 ganó 500 pesos, 2020 280, 2021 250. Entonces, ¿te sirve que una empresa te gane 500 pesos por acción el 2019 y que valga 6.600? Eso nos da más o menos un ratio PER de 13 veces. ¿Te sirve? ¿Te gusta una empresa con esos ratios, con esta calidad del negocio? A mí en lo personal no me gusta.
Y hablando de valoraciones, vamos a ver más o menos qué ratio PER la estaba pagando el mercado. Vamos a acotar un poquito el ratio porque está muy tergiversado para el año 2020. Y si te fijas, el 2013 o 2014, antes de que se metiera la competencia, WOM y le diera duro, y Entel cuando todavía ganaba muy buenas lucas, el mercado le estaba pagando un ratio PER más o menos de 10, 12 veces utilidades, que me parece un ratio bastante aceptable y bueno para el negocio que era en ese entonces. Pero si te fijas después, no es que el mercado le haya pagado un ratio mayor, no es que le haya pagado 40 veces, 29 veces, 30 veces, sería una locura. Una empresa que no gana mucho año a año. ¿Qué es lo que pasó aquí? Resulta que ahí fue cuando empezó a bajar el precio. De 9.000 pesos por acción empezó a bajar a 6.000, 5.000, tuvo un rebote a 7.000, pero después siguió bajando, y después llegó a los 4.000, qué sé yo. Entonces las utilidades se mantienen, el precio baja, entonces el ratio PER no se ajusta a la misma velocidad, por eso aumenta drásticamente, como lo podemos ver acá. No es representativo, no pienses que Entel te lo van a cotizar a 25 veces utilidades, no, no, no. Esta va a ser más o menos la realidad que vamos a ver de aquí en más, de la del 2021 hasta el 2019. Ya cuando se normalizó un poquito la bajada de Entel, se estancó en los 3.000, 4.000 pesos por acción y empezó a ganar más o menos algo estable. El ratio PER le empezó a pagar ratios PER de 5, 7, le bajó a 4 cuando bajó casi a un poquito menos de 3.000 y ahora último le estaba pagando un ratio PER de 8 veces por acción. Esa, en mi opinión, es un ratio más aceptable, más normal, ni muy barato ni muy caro. Es el precio que el mercado se va a empezar a acostumbrar a pagar por Entel porque no es un negocio que tenga mucho crecimiento, no es un negocio que tenga unas ventajas competitivas, es un negocio muy intensivo en capital, tiene que invertir muchas lucas, le deja muy poco al accionista. A negocios de ese tipo no se les paga un ratio tan alto, sino que más o menos lo que estamos viendo. Por lo tanto, no hay mucho valor en Entel en cuanto al negocio, a la capacidad de generar lucas. Si lo vemos por EBITDA, la historia es muy similar. Se infló bastante del 2015 al 2019 por las mismas razones que les dije, donde el precio bajó muy rápido. Lo normal era esto, 4, 5 veces EBITDA y hoy en día estamos en 4,5, o sea, está muy en línea con lo normal. Y para que lo veas de forma clara lo que te estoy diciendo, te voy a mostrar rápidamente el estado de flujo, no lo voy a analizar en detalle, lo vamos a ver con los miembros del canal por patrocinarme, por estar ahí apoyándome en el canal, pero si te fijas, el flujo de operación de los últimos 6 meses fue de 330.000 millones de pesos y de esos 332.000, 305 se le fueron a CAPEX, a capital de expansión, ya sea mantener sus instalaciones o seguir creciendo, instalando las nuevas antenas del 5G, qué sé yo, más fibra óptica, no lo sé. Y esto tú lo vas a ver todos los años. Toda la plata que gana el negocio se le va a ir prácticamente toda al mismo ítem. Fíjate el año pasado, generó 192.000 por el negocio y gastó más en CAPEX. Aquí le salvó la venta del data center. De ahí generó bastantes lucas. Entonces, si no hay valor en el negocio, vemos que es más o menos malito, que genera muy poquitas lucas, que es muy intensivo en capital, ¿dónde está el valor en Entel? Y la respuesta la hemos visto en estos 2 últimos años, en los activos que ha estado vendiendo Entel. Y el 2019-2020 vendió unas torres por 700 millones de dólares, que de esos 700 finalmente le quedaron 280 como utilidad. Tenemos la venta del famoso data center que estábamos hablando, que lo vendió a 736 millones de dólares, que por aquí hice el cálculo, de esos 700 le quedaron como 600 como utilidad, le sacó mucha más lucas. Y ahora último también están con la venta de su red de fibra óptica, tanto en Perú como en Chile, por lo que estuve leyendo, valorizada en 358. Eso de momento está en proceso, está detenido. Seguramente el segundo semestre del 2023, quizá el 2024, esto sale a la luz. Entonces, de esos 358, ¿cuánta plata le irá a quedar a Entel como beneficio? ¿Cuánto de eso se va a ir a CAPEX y cuánto vas a ver tú como dividendo extraordinario, como lo hicieron con el data center? Y después de esto, ¿van a seguir vendiendo otros activos? ¿Qué otros activos tiene Entel? Y ahí la tenemos un poquitito más difícil, porque tendríamos que ser bastante especialistas en el área. Por ejemplo, en la memoria me da un detalle de los activos que tiene. Y en la parte de abajo tenemos edificios corporativos. Aquí tenemos, por ejemplo, la Torre Playa de Titanium o en el Costanera. Estos los podríamos valorizar entendiendo cuánto nos vale el metro cuadrado de oficina, buscando también alguna transacción en uno de estos edificios de alta gama. Lo mismo esto en Lima, Perú, me imagino que son edificios que deben tener un buen valor. Habría que ver cuánto vale el metro cuadrado en Perú y ahí tú ya tendrías una idea más o menos de cuánto están valorizados los activos, al menos en la parte de los edificios. Lo mismo aquí también tienen metros cuadrados en algunas tiendas. Yo creo que podría sacar algún valor si lo asocias con algún mall o algo así. Luego tenemos oficinas por call center. Yo también creo que podría encontrar ahí alguna transacción de venta de call center
Center y asociarlo a los metros cuadrados para ver más o menos qué valor tenemos ahí. Y por último, y la parte más difícil, y el grueso justamente el que tiene Entel, son las instalaciones de telecomunicaciones. Dígase torre, cámaras, postes, todo lo que nos sale acá, todas las antenas que tiene instaladas. Y esa es la parte difícil porque tú no sabés qué valor tiene una antena, no sabés si vale más la que está en la punta del cerro o la que está en el valle, no sabes cuánto cuesta la que emite red 3G o la de 4G, ver si están asociadas también a alguna concesión que podría ir de la mano con la venta. Entonces es un poquito complicado determinar esos valores. Y si vemos rápidamente la página de la bolsa, donde nos da la relación bolsa-libro, nos dice que está una relación 0,66 y que el valor libro de Entel debiera ser más o menos 5.000 pesos por acción. O sea, ya sabemos que estamos hablando de una empresa que está un poquito infravalorada. Aprovecho de agradecer a los estimados miembros del canal que están apareciendo aquí, a los miembros de Entusiasma Plata y los Forrado Oro en el video extendido. Vamos a ver algunas cosas del balance y en el estado de flujo. Y en el balance en particular vamos a hablar justamente de estos activos donde los vamos a ver de alguna forma que nos podría llamar la atención de forma positiva. Y todo eso en agradecimiento por estar ahí apoyando el canal, patrocinándome, ayudando que cada día crezca más y más para que les pueda traer mejor contenido. De verdad, muchas gracias. Pero para el resto de los usuarios que me están escuchando y para que no se queden tan metidos, les voy a dar unas pequeñas pistas. Por ejemplo, ¿no les llama la atención que cuando hicieron la venta de los activos, ya sea de las torres o de los data centers, en 2019 y 2022 creo, por 772 millones de dólares y 736 millones de dólares, ¿no les llama la atención que en el total de los activos o en el total de los activos no corrientes, que es donde generalmente están estos activos en el balance, ¿no les llama la atención que disminuyó bastante poco respecto al valor que se vendió? Ahí se los dejo para que lo analicen. En conclusión, podríamos decir que Entel de alguna forma se las ha arreglado para mantenerse como un actor activo en el mercado chileno, sabiendo lo duro que es la competencia. No gana una maravilla, ya vimos como que prácticamente toda la plata se le va en CAPEX, por lo tanto el negocio en sí no es muy atractivo, no te genera muchas lucas. Si tú eres un inversor que va por dividendo, si tú sacas el rendimiento que te da Entel en los últimos años, más o menos habla del 3, 4, 5%, un poquito más puntual quizá en algunos años. Olvídate del 2021 y 2022 que te llegaron muchas lucas por el tema de la venta de los activos. Si estabas en Entel, felicitaciones, te llegaron muy buenas lucas, pero no te acostumbres, no va a ser algo normal. Fíjate en el negocio. ¿Qué quiero decir? Que el negocio de Entel no es una gran maravilla, te genera lucas, sí, pero no da para hacerse millonario, digamos. Me parece que está una valoración justa y no es un negocio que tenga unas perspectivas importantes al futuro. Es lo que estábamos viendo hace no mucho. El valor de Entel no está tanto en el negocio, está en los activos que ellos tienen. El tema es, ¿va a seguir Entel vendiendo sus activos? ¿Les va a seguir sacando buenas lucas como lo ha hecho con el data center, con la fibra? Irá a ser como Ripley, que llevaba 3-4 años vegetando ahí sin hacer nada en la bolsa, valiendo nada, y que ahora pareciera que recién están empezando a florecer en base a sus activos porque el negocio sigue pésimo. Esas son las preguntas que te tienes que hacer como inversor para ver si vale la pena, porque Entel podría en el siguiente año vender todos sus activos y forrarte, o puede que esté 10 años sin hacer nada con su activo y tú estés recibiendo los beneficios exclusivamente del negocio, que ya vimos que no son buenos. Son cosas que tienes que poner en la balanza como inversor y ver tú si finalmente te convence. Y eso me recuerda que tu balanza personal, porque lo que te acabo de decir yo, mi opinión, en mi análisis personal, mi visión sobre Entel, me puedo estar equivocando, se me pueden estar yendo muchas cosas. Recuerda que esto no es una sugerencia de compra, de venta, simplemente comparto mi análisis. Debes ser responsable de hacer un análisis propio de Entel y de acuerdo a eso recién comprar, ajustarlo a tu aversión al riesgo, tu perfil de inversión, ¿ya? Lo mismo que les digo siempre. Eso sería por mi parte, muchachos. Los miembros vean el video extendido para terminar de digerir esto de Entel. Y la próxima semana vuelvo con análisis de resultados, ya que esta semana van a reportar muchas empresas y vamos a ver las pendientes de esta semana, ¿ya? Así que cuídense, nos estamos viendo en el siguiente video. Que estén bien. Chao.